¿Qué pensarías si te dijera que existe un país donde una mezquita y una sinagoga comparten el mismo estacionamiento, donde la nación entera cuenta con apenas una sala de cine, y donde un nadador de un lugar que la mayoría no sabría ni pronunciar se convirtió en leyenda olímpica al vencer al niño dorado de Estados Unidos por tan solo una centésima de segundo? Este país existe y ha estado a la vista de todos en Sudamérica durante siglos, desafiando todas las expectativas que podrías tener sobre cómo debería ser una nación. Bienvenidos a la más asombrosa travesía, a través de 20 curiosidades sobre Surinam, que cambiarán por completo tu percepción de este extraordinario rincón de nuestro planeta. Hablamos de secretos que ni siquiera los expertos en geografía conocen, historias tan increíbles que parecen sacadas de la ficción, y descubrimientos que te harán cuestionar todo lo que creías saber sobre Sudamérica. Pero antes de sumergirnos en estas revelaciones alucinantes, necesito que hagas algo crucial. Dale al botón de me gusta ahora mismo si estás listo para descubrir un país que rompe todos los esquemas. Y no olvides suscribirte porque estemos a punto de desvelar verdades sobre nuestro mundo que te dejarán absolutamente sin palabras. Tu apoyo mediante los me gusta y las suscripciones nos ayuda a traerte más historias increíbles como esta. Historias que revelan las maravillas ocultas que nuestro planeta ha estado guardando en secreto. La victoria olímpica más impactante en la historia de la natación ocurrió gracias a un país del que probablemente nunca has oído hablar. Comencemos con una historia que sacudió al mundo del deporte hasta sus cimientos. El Ano Aramil, 988, Juegos Olímpicos de Seúl. Imagina esta escena. Matt Biondi, la superestrella estadounidense de la natación, ya había ganado 5 medallas de oro y era considerado invencible en la final de los 100 metros mariposa. Era el chico de portada de la natación estadounidense, destinado a la grandeza, compitiendo por lo que todos creían que sería su 6ª medalla de oro. Pero en el carril 7, casi inadvertido por las cámaras y los comentaristas, nadaba un joven de 21 años de una pequeña nación sudamericana llamada Surinam. No se suponía que Anthony Nesty estuviera allí. Su país tenía una población de apenas 350,000 habitantes y exactamente una piscina de 50 metros para toda la nación. Las probabilidades estaban tan en su contra que la mayoría de la gente ni siquiera sabía cómo pronunciar el nombre de su país. A medida que la carrera se desarrollaba, Biondi dominó como se esperaba, liderando de principio a fin. Pero algo extraordinario sucedió en esos últimos metros cruciales. Biondi, confiado en su victoria, cometió un error fatal. Se deslizó hacia la pared en lugar de dar esa brazada final, pensando que tenía suficiente distancia. De segundo de exceso de confianza, Anthony Nesty se impulsó hacia adelante con una sincronización perfecta. Cuando el cronometraje electrónico apareció en el marcador, el mundo de la natación quedó en silencio. Nesty había ganado por una centésima de segundo, 53.00 contra 53.01, una centésima de segundo. El margen más pequeño que un latido del corazón, más pequeño que un parpadeo, pero lo suficientemente grande como para crear historia olímpica. Surinam acababa de producir no solo a su primer medallista olímpico, sino que había derrotado al nadador más dominante en esos Juegos. El caos que siguió no tuvo precedentes. Los oficiales olímpicos buscaron frenéticamente el himno nacional de Surinam porque nadie esperaba que lo necesitaran. Los reporteros buscaron a toda prisa Atlas porque muchos ni siquiera sabían dónde estaba Surinam. Mientras tanto, de vuelta en Paramaribo, la capital de Surinam, todo el país estalló en celebration, pero aquí es donde la historia se vuelve aún más increíble. Cuando Anthony Nesty regresó a casa, 20,000 personas lo recibieron en el aeropuerto. En un país de 350,000 habitantes, eso significaba que casi el 6% de toda la población se presentó para dar la bienvenida a su héroe. El gobierno emitió de inmediato sellos y monedas conmemorativas con su imagen. Renombraron el Estadio Nacional en su honor. Surinam Airways nombró a uno de sus aviones, Nesty, en su honor. Sin embargo, la tragedia pronto seguiría a este triunfo de la manera más inesperada. El avión que llevaba el nombre de Anthony Nesty se estrelló apenas unos meses después al acercarse al Aeropuerto Internacional de Paramaribo, matando a 176 de las 187 personas a bordo. Sigue siendo uno de los desastres aéreos más mortíferos en la historia de Sudamérica, vinculando para siempre el mayor triunfo deportivo de Surinam con uno de sus momentos más oscuros. La victoria de Anthony Nesty representa algo mucho más significativo que solo una victoria inesperada. Se convirtió en el primer nadador negro en ganar el oro olímpico y demostró que la grandeza puede surgir de los lugares más inesperados. Hoy, entrena al equipo masculino de natación de los Estados Unidos, la misma nación cuyo campeón derrotó aquella noche inolvidable en Seúl. Pero las sorpresas de Surinam apenas están comenzando.
porque este es un país que rompe las reglas. Escondida en la costa norte de Sudamérica, se encuentra la nación más boscosa de la Tierra, mientras que la selva amazónica se lleva toda la atención. Surinam mantiene silenciosamente una asombrosa cobertura forestal del 93%. Para poner esto en perspectiva, la mayoría de los países luchan por mantener una cobertura forestal del 30%. Surinam ha preservado casi todo su territorio como selva tropical prístina. Esto significa que si tuvieras que señalar al azar un punto en el mapa de Surinam, tendrías un 93% de posibilidades de señalar una selva tropical virgen. Estamos hablando de 15.3 millones de hectáreas de bosque en un país aproximadamente del tamaño de Túnez. Más increíblemente, 91.4% de este bosque es bosque primario, lo que significa que nunca ha sido perturbado significativamente por la actividad humana. Surinam no solo es carbono neutral, sino que es carbono negativo. Mientras que todo el mundo lucha con las emisiones de carbono y el cambio climático, Surinam en realidad absorbe más dióxido de carbono del que produce. Esto lo convierte en uno de los pocos países en la Tierra con una huella de carbono negativa. Cada respiración que tomas, cada coche que conduce, cada fábrica que opera, crea dióxido de carbono. Pero los vastos bosques de Surinam están trabajando horas extras para limpiar esa contaminación de nuestra atmósfera. Las tierras altas de Guayana que cubren el sur de Surinam contienen algunas de las formaciones rocosas más antiguas de la Tierra, que datan de hace más de 2.000 millones. Estas antiguas montañas albergan especies que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Los científicos descubren regularmente nuevas especies en los bosques de Surinam, desde pequeñas ranas hasta árboles enormes que han estado creciendo durante siglos. Sin embargo, a pesar de este tesoro ambiental, la mayoría de la gente no podría encontrar Surinam en un mapa. Eso es porque Surinam tiene el récord como el país independiente más pequeño de Sudamérica, tanto por área como por población. Con poco más de 600.000 habitantes, tiene menos personas que muchas ciudades individuales. Luxemburgo tiene más gente que todo el país de Surinam. Esta pequeña población extendida a través de un territorio tan vasto significa que, fuera de las regiones costeras, podrías caminar durante días a través de la selva tropical prístina sin encontrarte con otro ser humano. La franja costera donde vive la mayoría de los surinamisis representa menos del 7% del área total del país. El 93% restante sigue siendo en gran parte naturaleza virgen. En el interior, las comunidades indígenas y los pueblos cimarrones viven como lo hicieron sus antepasados hace siglos, manteniendo las formas de vida tradicionales en armonía con el bosque. Pero aquí es donde Surinam se vuelve verdaderamente único. Es el único lugar fuera de Europa donde el holandés es el idioma oficial. Camina por las calles de Paramaribo y escucharás conversaciones en holandés resonando en el aire tropical, señales de tráfico, documentos gubernamentales, periódicos, programas de televisión, lecciones escolares, todo ello realizado en el idioma de los Países Bajos. A más del 60% de los surinamisis hablan holandés como su lengua materna, lo que convierte a esta en la única nación de habla holandesa en las Américas. Esta isla lingüística existe debido a la singular historia colonial de Surinam. Originalmente reclamado por los británicos, Surinam fue entregado a los holandeses en 1667 a cambio de Nueva Ámsterdam, que ahora conocemos como la ciudad de Nueva York. Así que, en un sentido muy real, Manhattan fue intercambiada por Surinam, uno de los intercambios de bienes raíces más trascendentales de la historia. La influencia holandesa impregna todos los aspectos de la cultura surinamesa. La arquitectura en Paramaribo presenta diseños coloniales holandeses clásicos adaptados para el clima tropical. Muchos edificios muestran la combinación distintiva de elegancia europea y practicidad caribeña que define la arquitectura surinamesa. Hablando de transporte único, Surinam rompe otra regla sudamericana. En un continente donde todos los demás países conducen por el lado derecho de la carretera, Suriname mantiene obstinadamente la conducción por la izquierda. Junto con la vecina Guyana, es uno de los únicos dos países sudamericanos donde te encontrarás conduciendo por el lado izquierdo de la carretera. Esta peculiaridad existe porque cuando los Países Bajos colonizaron originalmente Surinam, los propios holandeses conducían por la izquierda. Sin embargo, cuando Napoleón conquistó los Países Bajos a principios del siglo XIX, obligó a los holandeses a cambiar a la conducción por la derecha. El cambio nunca llegó al distante Surinam, dejándolo congelado en la tradición de conducción prenapoleónica. El resultado crea una contradicción fascinante. La mayoría de los vehículos en Surinam son coches con volante a la izquierda, importados de los Estados Unidos y otros países con conducción por la derecha. Esto significa que los conductores surinameses
se sientan en el lado izquierdo de sus coches, mientras conducen por el lado izquierdo de la carretera, lo que hace que los adelantamientos y la navegación sean particularmente desafiantes. Es como intentar jugar al tenis con tu mano no dominante mientras llevas una venda en un ojo. Pero el aspecto más extraordinario de Surinam no son sus bosques, su idioma o sus hábitos de conducción. Es el nivel sin precedentes de armonía religiosa que no existe en ningún otro lugar de la tierra. En el corazón de Paramaribo, en una calle llamada Keizerstraat, se alza uno de los símbolos más notables del mundo de la tolerancia religiosa. Aquí, literalmente al lado de la otra, encontrarás la sinagoga Enif Shalom y la mezquita Ahmadiyya en Yemen y Shah Islam. Estos no son solo edificios vecinos. En realidad, comparten un estacionamiento. Durante las festividades religiosas, cuando las necesidades de estacionamiento de una congregación exceden el espacio disponible, los feligreses de la mezquita se estacionan en los terrenos de la sinagoga y viceversa. Imagina el nivel de confianza y respeto mutuo requerido para tal arreglo. Esto no es solo tolerancia, es una cooperación activa entre dos comunidades religiosas que han estado en conflicto en muchas otras partes del mundo. La sinagoga en sí cuenta una increíble historia de supervivencia y adaptación. Construida en el siglo XVIII, la sinagoga Neve Shalom representa la comunidad judía continua más antigua de las Américas. Pero aquí está el detalle fascinante. El suelo de la sinagoga está cubierto de arena. Esto no es una elección de diseño o una declaración artística. La arena sirve como un recordatorio de dos períodos cruciales en la historia judía. Primero, conmemora los 40 años que el pueblo judío pasó vagando por el desierto después de su éxodo de Egipto. Segundo, y quizás más poderosamente, recuerda la Inquisición española, cuando practicar el judaísmo era castigado con la muerte. Durante esos tiempos oscuros, las comunidades judías secretas se reunían en sótanos y bodegas, cubriendo los pisos con arena para amortiguar el sonido de sus oraciones y evitar la detección por las autoridades. La mezquita de al lado tiene su propia historia notable. La mezquita Ahmadiyya Islam tardó 20 años en construirse, porque la ley religiosa requería que todo se construyera a mano sin maquinaria. Cada ladrillo fue colocado manualmente, cada elemento de diseño elaborado solo a través del trabajo humano. El resultado es la mezquita más grande del Caribe, una obra maestra de la arquitectura islámica que se alza junto a una sinagoga colonial en una selva sudamericana. En 1979, la leyenda del boxeo Muhammad Ali visitó esta misma mezquita durante su gira por Sudamérica. La imagen del mejor boxeador de todos los tiempos orando junto a los musulmanes, Surinamese locales, ejemplificó la capacidad del país para atraer y dar la bienvenida a personas de todos los etnias. Esta armonía religiosa se extiende mucho más allá de la sinagoga y la mezquita. Surinam celebra una extraordinaria variedad de festivales religiosos a lo largo del año. Navidad, Diwali, Eid al-Fitr, Holi, Viernes Santo, Día de la Llegada, Javanesa, Día de la Llegada India y el Día de los Cimarrones, son todos días festivos reconocidos oficialmente. Imagina caminar por Paramaribo y presenciar celebraciones en templos hindúes por la mañana, oraciones islámicas al mediodía, servicios cristianos por la tarde y preparativos para el sábado judío por la noche. Todo dentro del mismo vecindario. Pero hay una historia aún más notable escondida en la selva de Surinam que la mayoría de los historiadores nunca mencionan. En lo profundo de la selva tropical, a unos 50 kilómetros al sur de Paramaribo, se encuentran las ruinas de lo que una vez fue el primer asentamiento judío independiente en las Américas. Joden-Sevon, que se traduce como Sabana de los Judíos, fue establecida en la década de 1660 por judíos sefardíes que huían de la Inquisición española y la persecución en Brasil. Esto no era solo una pequeña comunidad. En su apogeo, alrededor de 1700, Joden-Sevon albergaba a aproximadamente 500 propietarios de plantaciones judíos y 9.000 personas esclavizadas. La comunidad judía aquí tenía completa autonomía política, algo sin precedentes en la diáspora judía antes de la fundación de Israel en 1948. Tenían sus propios tribunales, su propia guardia militar, y se gobernaban de forma independiente dentro de la colonia holandesa. La sinagoga que construyeron en 1685, llamada Barati Ave Shalom, que significa bendición y paz, fue la primera sinagoga de importancia arquitectónica en todo el hemisferio occidental. Hecha de ladrillos importados de Europa, presentaba techos abovedados, columnas y una galería para mujeres. El cementerio circundante contenía lápidas de mármol enviadas desde Europa, creando lo que se consideraba uno de los cementerios judíos más hermosos de Sudamérica. Entonces, el desastre golpeó de la manera más inesperada. El 10 de septiembre de 1832,
Un incendio masivo arrasó Jodense-Von, destruyendo todo el pueblo, incluida la sinagoga de 147 años de antigüedad. En pocos sacos, la densa selva reclamó todo. Hoy, todo lo que queda son las ruinas de la sinagoga y 3 cementerios con lápidas inscritas en hebreo y portugués. En 2023, la UNESCO designó a Jodense-Von como Patrimonio de la Humanidad, reconociendo su lugar único en la historia judía y colonial. Sin embargo, incluso este tesoro histórico palidece en comparación con el logro ambiental moderno de Surinam. La Reserva Natural de Surinam Central cubre la asombrosa extensión de 1.6 millones de hectáreas de selva tropical virgen. Para poner esto en perspectiva, eso es más grande que todo el país de Montenegro y representa en el corazón de Sudamérica. Donde el verde esmeralda de la selva se encuentra con el azul profundo del Atlántico, se alza Surinam, un país que desafía toda expectativa. Imaginen un lugar donde la armonía religiosa es más que un ideal, donde la diversidad es una fortaleza, y donde los bosques se alzan como guardianes de un futuro sostenible. Pero, ¿qué otros secretos esconde esta nación extraordinaria? El 11% del territorio total de Surinam está protegido bajo la forma de la Reserva Natural de Surinam Central. Este santuario ecológico resguarda la cuenca alta del río Copenhague y alberga ecosistemas prácticamente intactos por la mano del hombre. Es un Edén donde la naturaleza florece en su máximo esplendor. Los científicos han catalogado más de 5.000 especies de plantas vasculares dentro de la reserva, lo que representa el 75% de la diversidad vegetal total de Surinam. Además, la reserva es hogar de las 8 especies de monos que habitan en Surinam, así como de jaguares, armadillos gigantes, nutrias, de río gigantes, tapires, perezosos, y más de 400 tipos de aves. La abundancia de estos animales es posible gracias a la vasta extensión de la reserva, que permite la existencia de ecosistemas completos y autosuficientes. Lo que distingue a esta reserva es precisamente lo que le falta en la presencia humana. A diferencia de la mayoría de las áreas protegidas en el mundo, la Reserva Natural de Surinam Central carece de habitantes humanos permanentes. No hay pueblos, ni asentamientos, ni infraestructura humana de ningún tipo. Es uno de los últimos refugios en la Tierra donde se puede experimentar como era nuestro planeta antes de que la civilización humana transformara el paisaje. La reserva es tan remota e inaccesible que actúa como su propia zona de amortiguamiento, rodeada por casi 160 kilómetros de bosque virgen en casi todas las direcciones. En el corazón de esta reserva se encuentra Juliane Top, la montaña más alta de Surinam, con 1.230 metros sobre el nivel del mar. También se alza Tafelberg, o montaña mesa, con 1.026 metros, y una peculiar formación rocosa llamada Duivelse, o huevo del diablo, que parece estar peligrosamente equilibrada al borde de una montaña. Pero aquí es donde la historia de Surinam se vuelve casi increíble. A pesar de ser uno de los países más pequeños de Sudamérica, Surinam fue en su momento una potencia mundial en la producción de aluminio. El país se asienta sobre enormes depósitos de bauxita, el mineral del cual se extrae el aluminio. En su apogeo, Surinam fue uno de los 10 principales productores mundiales de bauxita, con la industria representando el 70% de los ingresos de divisas del país. La Aluminum Company of America, conocida como Alcoa, comenzó sus operaciones mineras en Surinam en 1916. La industria se volvió tan importante que, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos estacionó personal militar en Surinam, específicamente para proteger las minas de bauxita y sus rutas de suministro. Surinam fue responsable del 60% de todas las importaciones estadounidenses de bauxita durante la guerra, para alimentar la producción de aluminio. Surinam construyó la presa de Brokopondo entre 1961 y 1964, creando el lago W.J. Van Blomstein, de 1.550 kilómetros cuadrados. Este enorme proyecto de infraestructura inundó territorios tradicionales y obligó a comunidades enteras a reubicarse, cambiando para siempre el paisaje social y ambiental de la región. Sin embargo, hoy en día, toda esta industria se ha desvanecido, dejando atrás solo rastros de su antigua gloria. En 2017, Alcoa finalizó sus operaciones en Surinam después de más de un siglo, llevándose consigo miles de empleos y una importante fuente de ingresos para el gobierno. La fundición de aluminio se cerró en 1999, y ahora lo que queda es un paisaje postindustrial, donde las comunidades aún lidian con los impactos ambientales y sociales de la industria del aluminio que se marchó. Hablando de infraestructura única, Surinam ostenta otro récord mundial que suena completamente inventado. Todo el país de Surinam tiene exactamente un cine, no un cine por ciudad, ni una gran cadena de cines. Literalmente, un solo cine para toda la nation. TVL Cinema, en Paramaribo, es donde los 600.000 surinameses van
si quieren ver una película en la gran pantalla. Imaginen la logística. Si una película de gran éxito se estrena, y los 600.000 habitantes quisieran verla durante su primera semana, cada persona obtendría aproximadamente un segundo de tiempo de pantalla. TVL Cinema tiene 6 pantallas, y muestra tanto películas bidimensionales como tridimensionales, incluyendo producciones de Hollywood y películas ocasionales de Bollywood. Este monopolio cinematográfico existe porque la economía de Surinam luchó durante años, y durante la crisis económica de la década de 1990, todos los demás cines del país cerraron permanentemente. TVL Cinema sobrevivió y ahora sirve como el único lugar de entretenimiento para los amantes del cine en toda la nación. Pero quizás el dato más sorprendente sobre Surinam es lo que representa para el futuro de nuestro planeta. En una era en la que cada indicador ambiental apunta hacia la crisis, Surinam se erige como prueba de que son posibles opciones diferentes. Mientras que Brasil enfrenta críticas por la deforestación del Amazonas, mientras que Indonesia lucha con la expansión de las plantaciones de aceite de palma, mientras que Malasia lidia con las presiones de la tala, Surinam ha mantenido el 93% de cobertura forestal. Esto no es solo un accidente de la historia o la geografía, es el resultado de decisiones conscientes tomadas por una pequeña nación que comprende el valor global de sus bosques. En la Conferencia Climática de 2023, en Bonn, Alemania, el gobierno de Surinam se comprometió a mantener el 93% de cobertura forestal para siempre, no por 5 años, no por una década sino permanentemente. La campaña Bosque 93 representa algo notable en el activismo ambiental, liderada por embajadores locales, incluyendo al exfutbolista profesional Dean Gorré, y a atletas olímpicos surinameses. Esta campaña construye orgullo nacional en torno a la conservación de los bosques. Los ciudadanos crean contenido celebrando sus selvas tropicales. Los científicos utilizan aplicaciones de ciencia ciudadana para monitorear la biodiversidad. Y los jóvenes aprenden sobre el valor económico de los bosques en pie versus los talados. Surinam demuestra que un país puede tener una huella de carbono negativa mientras sigue proporcionando una buena vida a sus ciudadanos. El país absorbe más dióxido de carbono del que produce, convirtiéndose en una de las pocas naciones que ayuda activamente a limpiar la atmósfera de nuestro planeta. Cada respiración que tomas es ligeramente más limpia porque los bosques de Surinam están trabajando para eliminar el exceso de carbono del aire. Sin embargo, esta historia de éxito ambiental enfrenta amenazas que podrían cambiarlo todo. La minería ilegal de oro, que a menudo utiliza mercurio que envenena los ríos y el suelo, continúa en áreas remotas. Las empresas madereras miran con avidez los vastos recursos madereros. Las corporaciones internacionales ven minerales valiosos debajo del suelo forestal. La presión para convertir el bosque en ganancia económica a corto plazo sigue siendo el cambio climático amenaza a Surinam de maneras que la mayoría de la gente no considera. A medida que el nivel del mar aumenta, las zonas costeras, donde vive la mayoría de los surinameses, se enfrentan a inundaciones a medida que los patrones climáticos cambian. El delicado equilibrio de los ecosistemas de la selva tropical podría colapsar a medida que las temperaturas globales aumentan. Incluso los vastos bosques de Surinam podrían no ser capaces de absorber el carbono tan eficazmente. Lo que hace que la historia de Surinam sea tan crucial es lo que nos enseña sobre las decisiones. Cada país en la Tierra está tomando decisiones en este momento sobre el desarrollo versus la conservación, el crecimiento económico versus la protección ambiental, los beneficios inmediatos versus la sostenibilidad a largo plazo. Surinam, a pesar de ser pequeño y económicamente vulnerable, eligió de manera diferente. Esta elección requirió sacrificio. En lugar de talar sus bosques para obtener dinero rápido, los preservan para el beneficio global. En lugar de explotar cada depósito mineral, protegen las cuencas hidrográficas y la biodiversidad. En lugar de maximizar el crecimiento económico a corto plazo, piensan en generaciones y siglos. Las lecciones de esta nación extraordinaria se extienden mucho más allá de la política ambiental. Surinam nos muestra que la armonía religiosa no es solo un ideal bonito, sino una realidad práctica cuando las comunidades eligen la tolerancia sobre la división. Demuestran que las naciones pequeñas pueden tener un impacto global cuando alinean sus acciones con valores universales. Prueban que la diversidad fortalece en lugar de debilitar a una sociedad. Desde la victoria de Anthony Nesti, por una centésima de segundo, demostrando que la grandeza emerge de lugares inesperados, hasta la sinagoga y la mezquita compartiendo un estacionamiento, mostrando que diferentes fes pueden coexistir pacíficamente, hasta el 93% de cobertura forestal, demostrando que la protección ambiental y la prosperidad humana no son mutuamente excluyentes. Surinam desafía nuestras suposiciones sobre lo que es posible. En nuestro mundo dividido,
donde los países parecen atrapados en la competencia y el conflicto. Surinam ofrece un modelo diferente, un lugar donde el holandés, el hindi, el javanés y las lenguas indígenas se mezclan en la conversación diaria, donde las celebraciones navideñas fluyen sin problemas hacia los festivales de Diwali, donde antiguos cementerios judíos yacen protegidos en selvas tropicales que albergan especies sin descubrir aún. Pero, ¿es eso todo? ¿Qué más se puede revelar sobre esta nación extraordinaria que desafía toda expectativa sobre cómo deberían funcionar los países? ¿Qué otros secretos se esconden en esas vastas selvas tropicales? ¿Qué lecciones podrían aprender otras naciones del enfoque único de Surinam hacia la diversidad y el desarrollo? ¿Qué pasaría si más países eligieran el camino de Surinam, de administración ambiental sobre la ganancia económica inmediata? Estas preguntas importan más que nunca a medida que nuestro mundo enfrenta desafíos sin precedentes. El cambio climático, el conflicto religioso, la desigualdad económica y la destrucción ambiental amenazan a las comunidades en todas partes. Sin embargo, aquí, en un pequeño país que la mayoría de la gente no puede encontrar en un mapa, las soluciones se están viviendo en lugar de solo discutirse. La historia de Surinam es en última instancia la historia de las elecciones. Elecciones sobre qué tipo de mundo queremos crear, qué valores queremos encarnar y qué legado queremos dejar para las generaciones futuras. Es la historia de una nación que eligió la armonía sobre la división, la sostenibilidad sobre la ganancia a corto plazo y la esperanza sobre el miedo. Si estas revelaciones sobre Surinam les parecieron tan alucinantes como a mí, y si este contenido abrió sus ojos a posibilidades que nunca imaginaron, consideren mostrar su apoyo a través de un super gracias. Su ayuda financiera nos permite traer más historias y revelaciones increíbles a este canal, para profundizar en las maravillas ocultas que nuestro mundo ha estado guardando en secreto, y para continuar descubriendo verdades que desafían todo lo que pensábamos que sabíamos sobre nuestro planeta. Este apoyo financiero ayuda al canal a llegar más lejos, hacia lo desconocido, y regresar con descubrimientos que les dejarán cuestionando los fundamentos mismos de lo que creían sobre nuestro mundo. Los secretos están ahí fuera, esperando ser descubiertos. La pregunta es, ¿están listos para encontrarlos?